queremos acercar de alguna manera al Consejo Deliberante a nuestra audiencia. Yo creo que aparte del derecho tenemos el deber de informarnos y de saber el rumbo que tiene nuestra ciudad por medio de las ordenanzas, cuáles son las medidas que se toman. Creo que es de buen ciudadano estar un poco alerta y estar pendiente del rumbo de nuestra ciudad. Así que por esa razón hoy invitamos a medio Consejo Deliberante, al bloque del Frente Progresista Cívico y Social. Así que está Leandro Ruiz Díaz, la señora Nora Liñán y la señora Claudia Preto de Maino. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, la primera pregunta va a ser para el más nuevo. Tendría que ser las damas y sin embargo va a ser para el caballero. Recordaba que el año pasado, las veces que tuve la oportunidad de invitarte, estabas con todo el estrés de la campaña, estabas así como exaltado por tanto estar de un lado para el otro, de un acto en una inauguración, que creo que eso te tenía bastante nervioso. Sucede que, bueno, muchos años dentro de la Secretaría de Cultura, 6 años, y uno vivió parte de la campaña trabajando como secretario de Cultura y Educación, ¿no? Y eso implicaba, claro, un reacomodamiento también en el manejo de la información y también la forma de trabajo, ¿no? Porque, bueno, uno hoy lo que está viendo es, puede decirse, a una comunidad desde otro punto de vista. Yo veía a la ciudad de Carcarañá con una mirada muy vinculado a lo cultural, lo educativo, lo social, y hoy por hoy tenemos una mirada mucho más completa, o por lo menos vamos haciéndonos de una mirada mucho más completa de lo que es la ciudad, de cuáles son sus problemas, cuáles son las situaciones en las que el concejal tiene que estar dando una mano al resto de la ciudadanía para encontrar respuestas a situaciones que faltan reglamentar, viendo cómo el Ejecutivo también está trabajando, cómo nosotros podemos instalarlo justamente en ese rol de intermediario entre el vecino, las intermedias y el municipio. ¿En qué están trabajando? ¿Cuáles son las ordenanzas que los están ocupando en este momento? Bueno, son muchas. Nosotros hay diferentes vías por las cuales llegan las ordenanzas. Una son todos los proyectos que tienen nacimiento en el Ejecutivo, y otras son los proyectos de ordenanza que nacen de los diferentes bloques, que nacen directamente de los concejales. Entonces, tanto unas como las otras a nosotros nos implican lo que se conoce como trabajo en comisión. O sea, entra un proyecto, por ejemplo, el proyecto de presupuesto que manda el Ejecutivo. Eso implica que los concejales tenemos que interiorizarnos en el proyecto, tenemos que tener reuniones con la gente de Hacienda para esclarecer todas nuestras dudas, y luego finalmente, cuando ya está todo eso resuelto, vamos a la votación en el recinto. Por eso es tan importante lo que es el trabajo en donde corresponde trabajar, que es en la comisión. Cuando nosotros decimos, esta es la parte oculta del trabajo del consejo. Generalmente la gente viene a las sesiones públicas y lo que observa es que se leen una serie de disposiciones, se pone a consideración, se vota por afirmativo, por negativo, las abstenciones, y es como que es eso nomás. Entonces la gente dice, ¿pero qué? ¿No trabajan? Y bueno, y con Leandro, con Claudia, con Nora y también con Mariano, que somos los que más nos podemos encontrar en trabajo de comisión, tratamos por todos los medios de llevar esto a discusiones, y lo que enriquece generalmente estos procesos son las diferentes miradas. Entonces, para ir comentándote, bueno, estos proyectos son proyectos importantísimos y merecen justamente la discusión dentro del ámbito de lo que es el Consejo Deliberante, porque nuestra función y nuestro deber cuando la ciudadanía nos eligió para que los representáramos, era que nosotros los representáramos a ellos, era que nos piden que hagamos esta labor, este trabajo. Mal haríamos nuestro trabajo si incumplimos con las tareas que no son propias.
Otra cosa que dice Leandro y que me parece que dice bien, uno cuando entra al Consejo Deliberante se da cuenta que tiene que interiorizarse de temas tan dispersos, diferentes, complejos, que también implica un tiempo muy importante de labor, porque puede ser, qué sé yo, el tema de la poda de árbol. Bien, entonces uno tiene que interiorizarse, tiene que saber, bueno, tiene que saber las competencias, a quién le toca, en qué momento, cuándo, cómo, qué le cabe al Ejecutivo, al municipio como responsabilidad. Porque una vez que sale la ordenanza tiene que estar seguro. Efectivamente. ¿no? Tenés que estar seguro de lo que... Entonces, un incluso pedido la característica de cada barrio de la ciudad, que también tiene distintas características que hacen que las plantas, las veredas sean diferentes, o sea, hay un montón de situaciones que hay que sí. Entonces, todo esto va haciendo que uno tenga que primero tener contacto con los funcionarios, porque tiene que interiorizarse sobre digamos, los rasgos particulares de cada una de las áreas. Tiene que consultar la legislación vigente. Tiene que comparar a veces con las ordenanzas de otros municipios. Generalmente nosotros tratamos de a veces tener guía de algunas grandes ciudades, pero también tenemos que pensar que Carcarañá, por ejemplo, es una localidad chica y diríamos, nuestras características como localidad chica tenemos que buscar alguna equiparable, claro, en la cual mirarnos con un espejo. Entonces, todas estas cosas generan mucha tarea. Además de lo que dijo bien Leandro, somos receptores de demandas de la sociedad. O sea, la sociedad viene al Consejo en búsqueda de un canal de comunicación por una inquietud, una problemática, algo que está como sintiendo que no encaja en su cotidianidad. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que estar informados, porque tenemos que vehiculizar eso, a veces hasta contactar a esa persona con el funcionario o a la dependencia de orden provincial que tiene que acudir. A veces hay que acompañarlos en determinado tipo de trámite, claro, allanarle el camino, y eso también nos implica parte de nuestra tarea cotidiana. ¿Cómo resuelven, por ejemplo, el tema del asesoramiento legal, lo que vos estabas diciendo? Porque hay muchas cosas, ninguno de ustedes son abogados, sí, y por ahí hay muchas cosas que a lo mejor uno instaura una medida y después te puede traer juicios, te puede traer inconvenientes. Sí, no olvidemos que las ordenanzas son leyes locales, pero sí, son leyes. Y bueno, muchas veces recurrimos al asesoramiento legal de abogados conocidos de la localidad. La provincia tiene, claro, supongo también que especialista en derecho administrativo, sí, porque de legal y técnica, justamente para los municipios y comunas, y ellos también nos asesoran en estos temas. Inclusive no hace mucho asistimos a una capacitación en el tema de cómo redactar una ordenanza. Claro. Que también la ordenanza tiene para que tenga validez, tiene, claro, que tener sí, porque después una redacción clara, la forma es importante y el fondo también, porque a lo mejor no podés a lo mejor legislar sobre temas que no son de tu competencia. Exacto. Un montón de cosas cosas que después a la larga van a traer algún problema y es una responsabilidad grande. Más yo pienso hoy en día que parece que está todo tan judicializado y toda la gente por ahí es como que siempre están buscando la mosca en la leche, ¿no es cierto? Antes me parece que hubiera sido no, en realidad lo que pasa es que a todos nos sucede que tratamos de que cuando hay una ley o algo que nos afecta en lo personal, le buscamos el costado por el cual eludirla o por dónde acceder de otra manera. Entonces también eso es una responsabilidad, que la ordenanza sea lo suficientemente clara como para que abarque a todas las cuestiones posibles, ¿no? Que no dé lugar a malentendidos ni a malas interpretaciones. Sí, seguro. Y después tenés situaciones que una ordenanza que tiene la característica de decir, bueno, sí, está vigente,
porque cumple con toda una situación del momento, pasa 10, 15, 20 años y ya cambia la situación para la sociedad, porque quizás dejó de ser un problema o el problema se agravó. Entonces implica continuamente una vuelta atrás, revisar la ordenanza, y es un trabajo que se tiene que trabajar mucho en comisión, porque de ahí la importancia de incluso por ahí a lo mejor dentro de unos años caen en desuso y terminan haciendo otra ordenanza que es contraria. Y bueno, ha pasado muchas veces. Ha pasado más de una vez, que vos decís, uy, sí, pero había una... Y bueno, pero claro, eso respondió a una realidad que no es... Nosotros tenemos que destacar la labor que realizan los secretarios. Exacto. Porque realmente tanto Quique como Alejandra tienen una capacidad, una memoria, y hoy por suerte una digitalización también de lo que se va trabajando, que nos facilita mucho el trabajo también. Claro, sí, me imagino, porque por ahí, desde que Carcarañá comenzó a ser ciudad, por ahí es difícil retener todo o tener en la cabeza todas las ordenanzas que han... Bueno, y en realidad ellos vos les preguntás y ellos recuerdan. Sí, increíble. Si hay algo que me sorprende a mí justamente de esta instancia de trabajo es ¿Sabes? Me hace acordar, bueno, voy a contar una anécdota. Donde yo trabajaba había un hombre que era súper memorioso, pero que después se jubiló y pasaron los años, pero cuando había que saber algo, había que preguntarle a él, porque era el único que recordaba. Y una vez, perdone, no tendría que interrumpir con esto. Una vez pasaba algo que había que correr la caja fuerte, que era tan pesada, pero no había manera, le pusieron una linga, no había forma de correr. Bueno, había que preguntarle al Coco cómo habían hecho para ponerla ahí, ¿viste? Bueno, llamamos y digo, ¿cómo hicieron para ponerla ahí? No, eso no lo sé porque yo estaba en el servicio militar. Se acordaba la fe del año, se acordaba, yo estaba en el servicio militar. No pudimos, hubo que pintarla alrededor, pero nadie la movió. Bueno, fue una anécdota. Bueno, esas son las ventajas de tener... volviendo a lo nuestro, de tener digitalizadas las cosas. Claro. No dependés de la memoria de un Coco. O de Quique y Alejandra. Pero igualmente, Quique y Alejandra tienen primero la capacidad de recordar, no solo las ordenanzas, porque a veces tenés una ordenanza madre y después tiene una serie de ampliaciones, modificaciones parciales. Entonces, a veces uno recuerda el cuerpo madre, pero no recuerda que después fue modificada. Entonces, también en esto, un buen archivo, una buena metodología para el guardado, y nos facilita muchísimo eso. Vos antes hablaste un poco de los árboles. Con eso hubo, me parece, un avance y retroceso, porque en una época se podaban mucho. Después parecía que había que cortarle solo las puntitas de las hojas, y ahora, bueno, con el tema de los cables de la corriente... Bueno, eso implicó justamente como bloque enviar una nota justamente al área que en este momento está coordinando Gustavo Príncipe, que es la parte justamente de arbolado, para ver cuál va a ser la programación de poda para este año, porque justamente, bien dijiste, el año pasado tuvimos una serie de problemas con privados que estuvieron trabajando con la poda a destiempo, generando problemas con los vecinos. Entonces lo que estamos tratando como concejales justamente es anticiparnos a esta situación. Cuando podemos anticiparnos una posible problemática, lo conversamos, lo discutimos como bloque, lo discutimos en el espacio de comisión, con los otros concejales, y llegamos a acuerdo. Lo importante es que, detectada la problemática, poder elevarlo, y en la conversación previa que hacemos en las reuniones de comisión, llevarla luego a la sesión pública para que, bueno... Claro, y teniendo en cuenta que el tema del arbolado, que es visto como algo sin importancia por mucha gente, y sabiendo tantos problemas, el Consejo se ocupa de los arbolitos. Sí, no, pero es importante. Hace a la vida, fíjate, lo que nos está pasando ahora con este tema de que es el abril más caluroso de la historia, sí, todo tiene que ver. Todo tiene que ver con que no ha habido, no digo en Carcarañá, pero a nivel de los legisladores, a nivel de quienes gobiernan, una preocupación por el medio ambiente en su momento,
y ahora nos lleva a estar sufriendo consecuencias. Entonces, por ahí temas que parecen muy menores ante la gravedad del hecho inmediato, terminan teniendo una importancia a futuro que la mayoría de la gente a veces no ve. No, pero además el tema del arbolado, porque todo parece menor hasta que te jode la vida de todos los días. Porque es así, cuando yo pienso eso, que el municipio tiene ese doble problema, que por ahí están las grandes cosas, pero el habitante, el ciudadano, cuando hay algo de su barrio que lo incomoda, se le termina la paciencia enseguida. Sí. Y el tema de las ramas tiene que ver con los cables, con un montón de cosas. Por eso mismo, o sea, vos tenés un problema de tormenta como tuvimos los últimos días, con fuertes vientos. Si tenés árboles que están en mal estado o ramas que están en mal estado, te van a ocasionar corte del suministro eléctrico, corte con ustedes con el asunto de los cables que tienen que ver justamente con la señal, puede ser caídas y destrucciones de vehículos, y cuando no puede ser un percance con algún vecino. Entonces, no es un hecho menor la mantención en estado saludable del arbolado. A su vez, una poda, digamos, pensada, planificada, te va a mejorar la iluminación, porque va a impedir que las luminarias sean tapadas por el follaje. Te va a evitar futuros cortes de luz. Te evita los percances que podemos llegar a tener con interrupción de la señal del cable. Te evita accidentes de caída de ramas sobre vehículos, teléfono. Entonces, vos decís, bien, perfecto. A su vez, te asegura que en la época de mayor calor, la ciudad está más fresca. Porque eso lo sabemos todos, o sea, el árbol genera eso, mejora nuestra situación de vida, mejora la situación de la biodiversidad, de la fauna y todo esto gracias a algo que parece menor y que a veces uno escucha a los vecinos quejándose por las hojas en el periodo otoñal. Y bendición que tenemos la posibilidad de barrer hojas, significa que tenemos hermosos árboles. Sí, y lo otro, creo que fue importante esta labor que se hizo en conjunto desde el bloque, pero acompañado por el resto del consejo, es el hecho de mostrarle que a veces señalarle a una dependencia del Ejecutivo que tiene que programar, que no solo el hecho de que confiamos en que lo hace, sino que se siente y planifique la actividad, los ordena a ellos y mejora las relaciones con otros sectores, en este caso de la EPE. O sea, porque la EPE, cuando ve que el arbolado ya pasa a determinados niveles, directamente manda a terceros que no tienen que no tienen ni siquiera idea de cuál es el valor simbólico del árbol para la localidad. Entonces se produjo en el año pasado, a fin del año pasado, algo que irritó a la mayor parte de la población, con justa razón, pero que podía haber sido subsanado si se tomaban otras medidas, pero que hoy nos ponen, diríamos, en esta posibilidad de que no se vuelva a repetir. Claro. La pregunta es también si tienen personas, como tienen los medios para podar todos los árboles. Hay que ver si tienen personas. Claro, y esto también porque ese es un tema, claro, sí. Porque son muchos árboles, o sea, son muchas cuadras. La diferencia está en que cuando es una empresa que hace la poda, normalmente no se rige, digamos, porque le dicen que tiene que ir a podar tanta cantidad de plantas, y lo que nosotros tenemos como concejal la posibilidad de hablar con el vecino, y el vecino te puede contar también qué es lo que normalmente se hace o se hacía, y qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, por eso también la intervención nuestra ayuda a que el vecino tenga la respuesta, y no que nos encontremos con una poda donde no se lo consulta, no se sabe cómo se va a hacer, y que incluso la municipalidad se encuentre con la poda también que hay dos encaminada. tipos de poda. Una poda que es la que
se encarga la municipalidad, que es la poda baja, Ujú. y la poda que hace EPE, que es la que No. se hace para liberar los Claro. cables de Porque, las ramas. bueno, ya Para esa se necesita otro cerrando tipo de también un personal, poco con la el poda tema para, Sí. del arbolado. para hablarnos, pero yo recuerdo cuando yo era más chica que por Cada lo uno. menos no, pero además se podaban mucho los árboles. Sí, o sea, muchísimo. o sea, cuando era invierno todos los árboles se podaban. Era raro que quedaran árboles muy grandes. A lo mejor ahora Otro por criterio. alguna razón se tiene otro criterio, pero si vos tenés que poner personal a podar todo, es un gasto, me parece también. O sea, No, sí, es una gente, erogación importante. y no sé si tienen tantas herramientas para podar todo. Pero después de una poda tan intensiva como la que hizo tercerizada la EPE, lo que se puede ir haciendo es ir haciendo un mantenimiento, que Ujú. tal vez no es tan dramático como lo último que se hizo, y evitamos a futuro Claro. otra vez una cercenación como la que tuvimos. Claro, está bien. Bueno, acá me están haciendo señas de que estamos más o menos en tiempo, así que vamos a ir a una pausa y después regresamos.